hemos hecho una valoración de la efectividad y del riesgo. ¿Y por qué he elegido esta metodología de factibilidad y de riesgo? Porque estamos trabajando un estudio de caso en el que evidentemente las variables de efectividad y riesgo son necesarias. Pero tal vez estas variables para evaluar la toma de decisiones en un tema administrativo no sean las más pertinentes. Puede que tengan que emplearse otros, pero el mensaje se sigue manteniendo. La idea central es mantener este proceso sistemático de prospectiva, planificación, toma de decisión. Entonces, eh, el siguiente subsistema, cuando ya se presume que se está ejecutando la estrategia o la planificación, es el de control de gestión. Para ese momento, yo he elegido el sistema, el cuadro de mando integral. Y alguien me decía, ¿no? Doctor, lo hemos aplicado este sistema, pero bueno, no sé con qué características, ¿no? Y había una cierta duda, ¿no? Y eh, podía haber otro, pero desde luego que sí. Inclusive nuestra legislación actual contempla, ¿no? En la ley 78 sistemas de control. No es ninguna novedad eso. La novedad, reitero, es la integración de estos subsistemas en un sistema integrado. Esa es la novedad. Lo que estamos nosotros pretendiendo como universidad y como ESAM tratar de compartir con ustedes. Y el último subsistema es el subsistema de mejora continua, que básicamente está buscando una reorientación estratégica. Entonces, este sistema lo que hace es, básicamente, los diferenciadores más importantes son, uno, el primer elemento, el primer subsistema que es el de prospectiva, que tiene una mirada larga, ¿no? Que está invitando a mostrarnos escenarios con gran profundidad, ¿no? En consecuencia, lo que al nivel estratégico de conducción, que había explicado hace un momento, es de mayor amplitud, de mayor tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, tiene mayor alcance en realidad, que esos son los diferenciadores más importantes con el nivel operativo. Entonces, la segunda novedad es justamente el concepto sistémico, ¿no? En el que cada subsistema se integra con el siguiente a través del producto que le entrega. Entonces, lo que ha ocurrido normalmente, que si bien estos momentos, llamaremos, están normados, ¿no? Pero para la planificación administrativa, ¿no? No para la planificación del riesgo o para la planificación de emergencias. Si bien hay normativa, hay métodos, el problema es que no están integrados en un sistema. Ese es el diferenciador grande que estamos proponiendo a consideración de ustedes, ¿no? Como forma de actualización. El otro elemento que yo quiero tratar, que es importante explicarlos, es el caso que hemos elegido de estudio. Entonces, el sistema de planificación integral del Estado, obviamente, hay una ley, hay una obligatoriedad, como alguien decía, ¿no? Doctor, yo tengo que trabajar, yo trabajo en una alcaldía y estoy obligado a emplear el sistema de planificación integral del Estado. Perfecto, porque es un planeamiento, un método de planeamiento orientado al desarrollo del Estado. Entonces, buscará la satisfacción de necesidades, la solución de problemas en el ámbito y el contexto del desarrollo. Pero el estudio de caso que hemos elegido es otro, distinguidos participantes. Es otro escenario. Es un escenario de crisis, un escenario en el que están primando las amenazas y riesgos a la seguridad y a la vida de las personas en el Estado, que desde luego también son responsabilidad de la administración y de la gestión pública. Y es más, distinguidos participantes, este ámbito tan importante ha sufrido un abandono. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del abandono de no tener básicamente una ley de seguridad integral del Estado? Yo les comentaba en la anterior clase, son dos países en América que no tienen esa ley, son Bolivia y Haití.
Y ese, señores, distinguidos colegas, distinguidas damas, es el nivel de indefección que tenemos como país. Hay evidentemente todo un sistema y una ley que trabaja en el tema de reducción de riesgos, sí, pero tampoco es compatible para este tipo de circunstancias. Entonces, si fuese compatible, hubiese ocurrido que cuando ha aparecido la pandemia del COVID, se hubiera hecho cargo de defensa civil y vamos con todo el sistema de defensa civil y eso no ha ocurrido, porque definitivamente no es compatible. Cuando se ha incendiado la Chiquitanía, y yo realmente he llorado porque tanto amo esa tierra de allá, eh, se ha empleado el sistema de reducción de riesgos, con sus equivocaciones y sus problemas, ¿no? Pero es otro contexto. Entonces, eh, el siguiente mensaje también de actualización para ustedes, distinguidos participantes del programa, es que no toda la planificación, no toda la planificación, perdón, en el marco de la administración y la gestión pública está o debe estar orientada al desarrollo. Porque les decía, también es una responsabilidad de la administración y la gestión pública la seguridad, la vida humana. El otro elemento que obviamente es absolutamente obvio es lo que le está pasando a nuestro país en este momento y al mundo. Entonces, esta pandemia ha develado pues justamente todas nuestras debilidades, ¿no? Estructurales, sistémicas, de medios y demás circunstancias. ¿Y qué puede hacer la pregunta es eso, ¿qué puede hacer la academia? ¿Qué podemos hacer como universidad de nosotros al respecto? Tal vez no tengamos capacidad para desarrollar una vacuna, que sería fabuloso, ¿verdad? Como países como Chile, por ejemplo, lo está haciendo, Brasil, etcétera, ¿no? Una vacuna. Cuba lo está haciendo, ¿no? Bueno, no estoy hablando de Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? China. ¿Y por qué ellos sí y nosotros no? Entonces, pero nosotros podríamos como academia, como universidad, generar estos aportes que pueden ser de alguna manera significativos y necesarios. ¿Por qué se ha pensado en este ejercicio de la prospectiva considerando una nueva pandemia? Que puede ser el COVID o no. Porque realmente la lección grande que nos ha dado este tema del COVID es que eso puede ocurrir y que la salud y la seguridad humana, la vida humana es realmente la primera prioridad del Estado, de la administración y la gestión pública. Y en ese contexto, ¿cuál es nuestra responsabilidad como autoridad? Ya viendo el tema de las autoridades, la previsión, la planificación. Entonces, ¿cómo vamos a ser proactivos estratégicamente si nosotros estamos empleando un diagnóstico situacional o del momento para determinar una respuesta para el futuro? Si estamos viendo el presente. Esa es la gran contradicción. Y ante esa contradicción, distinguidos participantes, se plantea esta propuesta. Entonces, yo entiendo la preocupación de ustedes perfectamente, ¿no? Claro, y dicen, no, o sea, acá deberían habernos enseñado, bueno, una cosa que en las maestrías no se enseña, ¿no? Que les digo, ¿no? Un proceso de actualización y especialización. Debíamos haber visto el tema del sistema de planificación integral, pero claro, pero la pregunta es, ¿cuál es el riesgo en este momento? Eh, bueno, el riesgo se diferencia de la amenaza es cuando ya se ha materializado la amenaza, porque un momento la amenaza, ¿no? Puede pasar. O sea, hay una permanente amenaza de incendio en la Chiquitanía, por ejemplo, porque hay quemas indiscriminadas, hay amenaza. Pero se convierte en riesgo cuando esa amenaza se materializa. Y la amenaza se ha materializado a la vida humana en Bolivia y en el mundo con el COVID. Se ha, se ha hecho fáctica, ¿no? Entonces, esa es la intención, distinguidos participantes, de haber enfocado este módulo desde esa perspectiva. Entonces,
Em, este sistema tiene autoría y desde luego es boliviano, o sea, en todos sus detalles y alcances. Es otra cosa buena también, que no es una mirada de afuera, como normalmente ocurre. Entonces, esto es un poquito como, yo siempre hago una analogía con los lentes, ¿no? Los que usan gafas me van a entender, ¿no? Los que usan lentes de, por prescripción médica. Los grandes debates de la ciencia son, pues, comprender la realidad y a partir de la comprensión, de esa comprensión encontrar respuestas esa realidad. Y este sistema, al ser boliviano, es un sistema que tiene la capacidad de comprender la realidad y después de comprenderla, resolverla. Otra fortaleza de este sistema es que ha sido empleado. Por ese motivo se ha tomado como estudio de caso eh, y con bastante éxito, ¿no? Hay informes, una bendición de Dios, ¿no? Entonces, ese es el contexto introductorio, distinguidos participantes, que yo quería hacer por la preocupación que se me ha dado. De todas maneras, cualquier duda, por favor, como siempre, vamos a tener un espacio al finalizar la clase para poder debatir. Entonces, eh, por la cantidad de participantes, no lo hacemos permanentemente. Muy bien, entonces lo que nos toca abarcar hoy día es el último sistema o subsistema, que es el de mejora continua. Y voy a comenzar explicando este sistema como, como un modelo introductorio al sistema de mejora continua, este macroprocesos de control de la gestión estratégica, que es en realidad el paso anterior para que se conecte con este que vamos a hablar, con este subsistema que es el de mejora continua. Entonces, esta es una dimensión, distinguidos participantes, un modelo, obviamente, ¿no? Que ponemos a consideración de ustedes. El ámbito tiene en realidad dos ámbitos grandes este modelo. Uno, el control de la calidad y el segundo, el control del riesgo. En ese escenario del control del riesgo y la calidad, enfrentamos la dirección estratégica, la planificación estratégica en amarillo, fíjense acá arriba, y en celeste, el control de gestión estratégica. Y cada uno con sus instrumentos. La planificación con la planificación estratégica en el nivel mayor y los programas operativos, por ejemplo. Y el control de gestión con los sistemas de control y con un instrumento que puede ser el cuadro de mando integral. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo se explica este gráfico? Que se va a generar un proceso adecuado y óptimo de control de gestión en el marco del control de la calidad y del riesgo cuando se correlacionen, ese es el término exacto y preciso, se correlacionen la dirección estratégica, o sea, la planificación, si ustedes quieren llamarlo, a través de los planes estratégicos y los planes operativos, frente a los sistemas de control. Este es el momento en el que se van a producir, o sea, se van a develar los resultados. Entonces, ¿de qué trata esto? Y en una palabra lo voy a decir para que se entienda claramente. Significa medir, distinguidos participantes. Significa que nosotros tenemos que medir el rendimiento de nuestro POA y tenemos que medir el rendimiento de nuestra planificación estratégica. Simplemente eso. Para hacer la medición más efectiva, yo he empleado como instrumento, como ejemplo, el cuadro de mando integral, porque este cuadro de mando integral como instrumento ha sido concebido por Kaplan y Norton con dos propósitos. Uno, el de sistematizar la estrategia para concretar objetivos. Fíjense, solamente son dos propósitos del cuadro de mando integral. Y el segundo, medir el desempeño de la estrategia. Por ese motivo es que yo he elegido el cuadro de mando integral, porque es un elemento, un instrumento bastante simple, ¿no? Plantea objetivos e indicadores para medir. Entonces, ¿de qué trata el momento previo a la reorientación estratégica? A lo que vamos a hablar, que es el siguiente subsistema, el último subsistema. Medir el desempeño de la estrategia. Esto indudablemente tiene un componente, creo yo, el más importante, un componente cultural. Y por favor comprendan lo que les quiero decir desde la perspectiva de
eh, lo llamaremos de costumbre, ¿no? Del tema este del control de gestión, de la medición. Entonces, cuesta mucho en las instituciones y en las organizaciones implementar estos sistemas de medición, por muchos aspectos, ¿no? Pero siempre recomiendo, por experiencia propia, les digo, de que solamente va a funcionar la medición, que es el paso previo, ¿no? Que nos va a decir cuál es la calificación de la estrategia, básicamente, ¿verdad? Tiene que haber la decisión de la MAE, si no, no hay control de gestión. Y tiene que haber un compromiso corporativo, ¿no? Institucional de las personas, a través de un tema cultural. Y este tema cultural es un tema que hay que trabajar, ¿no? Que hay que educar a la gente en la cultura del control del control, de la medición. Entonces, ese micrófono, por favor, les ruego. Entonces, este elemento, distinguidos participantes, es importantísimo, ¿no? El persuadir a las personas es importante. Bueno, ahora vamos de lleno ya al último subsistema de mejora continua. Este también es un mapa estratégico en el que se explica de una manera bastante simple. El título, mapa de gestión estratégico de mejora continua. En el primer nivel están resultados del proceso de control de gestión, que son básicamente la medición de resultados, ¿no? Y la mejora continua, fíjense esto, qué interesante. Son los dos primeros elementos, ¿no? Los resultados de la medición, en realidad, que constituyen los insumos para el proceso, que en realidad en el siguiente cuadro están explicados como objeto del análisis, que son en realidad las estrategias, que pueden ser procesos, que pueden ser funciones, porque no siempre estrategia. También se puede hacer la medición a la efectividad de la organización, a la efectividad de los procesos de la organización. Miren qué interesante. Entonces, esta es la parte importante. Estos tres recuadros de acá, por favor, presten atención, distinguidos participantes, que en realidad están expresando las fallas del proceso. Estos tres cuadros. El primer cuadro dice desviación estratégica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando se hace la medición, por cualquier forma o método, hemos elegido otro cuadro de banda integral, ¿no? Que plantea objetivos e indicadores. Y a través de los indicadores determinamos que se han alcanzado en un 70% los objetivos. Esto nos indica el cuadro de mando integral. Esta es la parte clave, estos tres cuadros de acá y estos tres cuadros de acá. Entonces, tenemos un 30% de desviación, de no cumplimiento. Entonces, ¿cuál tiene que ser la respuesta en términos de mejora continua? Emplear una estrategia de adaptación, o sea, corregir la estrategia de tal manera de que nos permita llegar al objetivo. Esa es la primera falla o falencia. La segunda es de que ocurra una, una falla o una desviación en el tema organizacional, que se haya detectado una falencia. Fíjense, no estamos hablando ya de la estrategia en sí, sino que haya un problema en la organización. Entonces, la respuesta ante esta anomalía, ante esta falencia, ante esta deficiencia, es reorganizarnos, replantear la organización, emplear un rediseño organizacional. Ahora, la tercera deficiencia va a ser una deficiencia de funcionamiento. ¿Y cuál podría ser una alternativa de respuesta? Unas de ingeniería, por ejemplo, los procesos. Entre acá, fíjense, distinguidos participantes, en estos 6 cuadros donde se centra la parte más importante de este modelo. Fíjense acá, las fallas del proceso, con 3 que hemos elegido: desviación estratégica, organizacional y funcional. Que pueden ser más, puede haber
una dimensión presupuestaria, puede haber una dimensión de gestión de recursos humanos. No habría límite distinguidos participantes para que ustedes puedan adaptar este concepto a cualquier necesidad que tengan a nivel institucional. No es limitante que siempre sea la estrategia, la organización y el funcionamiento, que son los tres elementos claves que estamos viendo como fallas. Y estas fallas han sido advertidas o van a ser advertidas o van a ser develadas. ¿Por qué? ¿Por qué subsistema? Por el subsistema de control de gestión, que nos dicen, vamos a medir a través de los KPIs, ¿no? Que ustedes conocen perfectamente, los indicadores. Y eso nos va a permitir hacer el cuadro de mando integral. Entonces, en el cuadro de mando integral podemos medir la estrategia, sí, la organización, sí, el funcionamiento, sí. Entonces, ¿qué significa el concepto de mejora continua? Que inmediatamente, empleando nuestro sistema de gestión estratégica, ¿no? Que nos dice en el cuarto subsistema, medimos. En el último, que es el de reorientación o el de mejora continua, corregimos. Y la desviación estratégica, empleamos una estrategia adaptativa. O sea, corregimos la estrategia, modificamos la estrategia. Si el problema es de organización, nos reorganizamos. Y si el problema es de función, habrá que hacer, por ejemplo, unas de ingeniería de procesos, ¿no? Que es un método que estoy sugiriendo para que se pueda replantear. Entonces, de esto básicamente trata, distinguidos participantes, la mejora continua. Trata de que una vez develados, una vez identificadas las falencias, el no logro completo de los objetivos estratégicos, deben ser inmediatamente corregidos. Y esta es una gran eh, característica, llamaremos, de la gestión estratégica, una gran fortaleza de la gestión estratégica versus el concepto simplemente de planificación estratégica. Evidentemente, lo sabemos todos, en el ámbito administrativo, reitero, tenemos la ley 1178 que impone sistemas de control de gestión. Eso ya lo sabemos. La dificultad, creo yo, está justamente en esto distinguirse de participantes, que no esté integrado todos esos elementos en un sistema. Entonces nosotros en este momento, en el verde que estoy marcando acá, que es en el que controlamos el desempeño de la estrategia, determinamos, por ejemplo, en mis tres ejemplos, que no se está alcanzando el objetivo, que un porcentaje de falla. Podemos determinar que hay falencias en la misma organización. Podemos determinar que hay una falencia en los procesos internos. Entonces, efectuamos ese cambio de rumbo, o sea, esas correcciones inmediatamente, con el propósito de alcanzar el objetivo. Entonces, fíjense ustedes, distinguidos participantes, es el concepto, ¿no? Básicamente, o sea, está absolutamente identificado con la línea sistémica, ¿no? Con Betarlán y la teoría general de sistemas. Entonces, ¿qué podemos inferir al respecto? Como una pequeña conclusión, distinguidos participantes, que tenemos una respuesta sistémica ante la necesidad de lograr efectividad en el cumplimiento de los objetivos, de las estrategias. Una respuesta que nos va a permitir a nosotros, obviamente, alcanzar los objetivos con un mayor grado de efectividad, que de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Ahora, imagínense ustedes, en un tema administrativo de planificación para el desarrollo, bueno, un incumplimiento de objetivos y metas podrá significar un retraso, ¿no? En la ejecución presupuestaria y demás cosas. Pero en el ámbito de la seguridad de la vida humana, ¿qué va a significar una falencia de este tipo?
va a significar lastimosamente vidas humanas. Ese es el gran debate, ¿no? Y entonces la gran preocupación por la que estamos nosotros tratando, distinguidos participantes, de buscar junto con usted una alternativa que sea realmente una respuesta eh, factible ante esta problemática. Muy bien, entonces vamos a tomar un caso que es la de ingeniería de procesos. Habíamos indicado, fíjense ustedes, de que si es que existe un problema de funcionamiento interno de la institución, podemos emplear como respuesta las de ingeniería de procesos. Entonces, ¿en qué consiste las de ingeniería de procesos? Básicamente, las de ingeniería de procesos es un método, evidentemente, que tiene el propósito de hacer más eficientes los procesos internos de una organización. Tiene que ver también mucho con el ámbito sistémico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser más eficientes los procesos? Reduciendo costos, tiempos, ciclos, incrementando la calidad, etcétera, ¿no? ¿Y de qué manera? Empleando justamente herramientas y técnicas que permitan hacer, acortar los tiempos, reducir las falencias, incrementar la calidad, el tiempo de ciclo, etcétera. Y yo he visto, ustedes tal vez han debido ver esto, de que hay un uso indiscriminado, ¿no? Por el tema de las de ingeniería, ¿no? Y le han dado una sobredimensión, digamos, ¿no? A las de ingeniería. En tanto que este método está diseñado solamente para mejorar los procesos. Entonces, tiene un propósito de buscar un cambio radical en el funcionamiento de la organización. No estamos hablando de la organización en sí. La organización se va a mejorar a través de un diseño organizacional que es un cambio del dispositivo con el cual funciona una institución, que es otra cosa. Acá estamos hablando de los procesos internos de la institución. Entonces, la idea, si la falencia es, si lo que no nos impide alcanzar el objetivo es, vemos que son los procesos internos, bueno, entonces podemos aplicar esta herramienta para poder mejorar estos procesos. ¿Cuáles son las características? Obviamente la primera es mejorar el servicio, ¿verdad? Esa es la primera premisa, ¿no? O sea, hacer más, mejorar el servicio. La segunda característica es de que tiene que ver mucho con que se miden a través de factores externos como la satisfacción. Claro, entonces, el efecto en realidad bueno, la causa va a ser la falla de los procesos, ¿no? Pero el efecto normalmente va a ser externo, va a tener una consecuencia externa en tanto y en cuanto el proceso normalmente va a generar un resultado externo en términos de servicio, ¿verdad? Entonces, en el caso, por ejemplo, del ejemplo que estamos trabajando, de un municipio, diríamos que el primer propósito de emplear la ingeniería sería mejorar el, el servicio. En este caso, la gestión, la administración y la gestión pública en un momento de crisis humanitaria o de salud. ¿Por qué con factores externos? Porque realmente la población es la que va a ser afectada o beneficiada por el tema de mejorar nuestros procesos internos. O sea, el efecto va a ser directamente a la población. O sea, mientras más haya más efectividad en nuestros procesos internos, el beneficio va a ser externo a la población en el caso del ejemplo. La tercera característica es que se orienta a los procesos básicos, o sea que no tenemos que no ir al detalle, ¿no? de cada actividad, lo llamaremos en la institución, sino va a conglomerar los procesos básicos. Vamos a ver en el ejemplo. Otra característica de la ingeniería es de que tiene una característica crítica normalmente, ¿no? Porque siempre va a cuestionar, ¿no? Va a cuestionar a la institución como tal. Y miren, no estoy hablando de la organización, no estoy hablando de la estrategia en sí, o sea, del hacer. Estoy hablando del funcionamiento. Y a veces este tema del funcionamiento es un tema delicado, ¿no? Porque
obviamente van a haber personas afectadas, ¿no? Los famosos cuellos de botella en las organizaciones y ven afectada hasta su posición laboral, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso les decía de que esta temática tiene mucho que ver con el tema cultural, ¿no? O sea, no se puede, no se podría, creo yo, aplicar una ingeniería así dura a una institución, ¿no? Sin antes haber hecho un proceso de concientización, ¿no? De tratar de convencer a la gente finalmente. Hay algunas metodologías que se emplean, ¿no? Que podrían sumarse a las de ingeniería. Eh, la que yo conozco y le he utilizado es el enfoque justo a tiempo, que es un maravilloso enfoque de administración que busca mm, hacer más eficientes los tiempos, ¿no? Justamente reduce los tiempos. Entonces, he tenido la suerte de estar en Trinidad cuando hubo hace muchos años atrás inundaciones y dirigir un proyecto desde ingeniería de procesos a todo el sistema de ayuda humanitaria que se había diseñado en Trinidad, que ha estado a mi cargo ese trabajo. Y hemos empleado unas de ingeniería de procesos y hemos empleado este enfoque justo a tiempo. A ver si hay un poquito de tiempo, al final les voy a mostrar cómo se ha hecho ese ejercicio. Muy bien, vamos con las de ingeniería. Entonces, básicamente, las de ingeniería de procesos tienen estos 5 momentos importantes. Y les digo, distinguidos participantes, hay diferentes modelos de ingeniería. Este es un modelo, una forma de ingeniería. Ahora, obviamente, si digitalizamos las de ingeniería, hay, ustedes saben, con BPMs hay cualquier cantidad de programas con lo que se puede hacer. Pero mi intención es explicar cómo funciona esto, ¿no? Después ya ustedes pueden llevar al tema de la digitalización. Nosotros en ISAM estamos en un proceso ahora tremendo de transformación digital y estamos haciendo todos nuestros procesos digitales en este momento, ¿no? Todos los procesos académicos. Y estamos empleando estas técnicas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿de qué trata las ingenierías sin palabras sencillas en estos 5 momentos? Fíjense. El primer momento es de identificar cómo se encuentran los procesos. O sea, sacar una fotografía en este primer momento a los procesos y ver cuáles son los procesos clave, ¿no? Obviamente, ¿no? Hacer un mapa de procesos actuales y a partir de ese mapa identificar cuáles son los procesos claves. El segundo momento hay que identificar la visión de esos procesos claves, o de los más importantes. ¿Para qué sirven? Los más importantes. Por eso les decía que no va tanto al detalle, no es más generalista las de ingeniería. Esa es una pequeña traba que tiene, ¿no? Que una falla recurrente es cuando se emplean las de ingeniería y se quiere buscar alguna, un momento, digamos, una actividad pequeña. Hay que ser un poquito generalista acá. El tercer momento que es clave es la reingeniería en sí. ¿Y esto qué significa? La mejora del funcionamiento, significa la reducción de tiempo, significa la mejora de calidad, significa el mayor, eh, la mayor em, transmisión de información, por ejemplo, que es un tema tremendamente crítico, ¿no? Que eso voy a hablar un poco más adelante de un modelo de justamente que tiene esta falencia de transmisión de información, que es un tema complicadísimo. El siguiente momento es generar la prueba y hacer pruebas, pues, ¿no? O generar la solución y hacer pruebas. Y el último, nuevamente, comienza con otro proceso de mejora continua. O sea que este es un proceso que debe ser permanente, ¿no? O sea que termina con la prueba, inmediatamente debemos estar listos nosotros para comenzar otro proceso. ¿Por qué distinguir participantes? Porque ustedes saben que la realidad en estos momentos, a nivel institucional, a todo nivel, altamente volátil, altamente compleja, altamente complicada en todo aspecto. Y esto hace de que eh, difícil que se sostengan las cosas un buen tiempo, ¿no? O sea, los cambios deben ser lo más rápidos. Entonces,
La idea es de que se sostenga el cambio a través de la mejora continua. Muy bien. Vamos a ver ya en detalle cuáles serían los pasos recomendados para hacer una de ingeniería. Lo primero que yo recomiendo es generar un equipo, ¿no? De ingeniería. Entonces, esto hay que hacerlo, distinguidos colegas, ¿no? O sea, no es cosa de otro mundo, por decirlo así, ¿no? Hay que, hay que practicarlo, ¿no? La mejor manera es practicarlo, ¿verdad? Entonces, hay que hacer un equipo, ¿no? Y hay que necesitar una persona que lidere, ¿no? La transformación. Y hay que definir claramente cuáles son los propósitos de la transformación, perdón, de las de ingeniería, ¿no? Es decir, ¿qué estamos buscando? El siguiente paso es definir un mapa actual de procesos, o sea, es sacar una fotografía tal cual están los procesos. O sea, hacer una representación gráfica, es decir, ¿no? Un cuadro, un diagrama de flujo, ¿no? Decir, estos son los procesos actuales de la alcaldía de Bermejo, por dar un ejemplo, ¿no? El siguiente paso recomendado es relacionar la misión del sistema, o sea, de todo el conjunto, ¿se dan cuenta? Con los objetivos e indicadores de cada proceso, y es bien importante. ¿Saben para qué sirve esto? Para que tengamos presente cuál es la tarea importante, la misión importante de toda la organización. Es importantísimo, pues, no perder de vista en ningún momento cuál es la tarea importante de la organización. Muy bien, una vez que ha ocurrido esto, si es que hay, si es que hay disponibilidad de personal, lo que hay que hacer es crear equipos para cada uno de los procesos, asignarle un equipo un proceso, ¿verdad? Y el siguiente paso es que se ejecuten las de ingeniería. Básicamente, las de ingeniería, como les decía, es una forma de hacer más eficientes los procesos. ¿Cómo? Reduciendo costos, reduciendo tiempos, incrementando la calidad, incrementando los procesos o mejorando los procesos de transmisión de información, mejorando el sistema logístico, por ejemplo, entre algunos aspectos. Finalmente, que la idea es la efectividad, ¿no? El resultado en realidad. Entonces, cada equipo tiene que trabajar, ¿no? En ver cuál es la solución ante las falencias que se presenten. Entonces, el siguiente momento, luego de que hemos definido la metodología, es aplicarla, ¿no? Aplicarla, hacer la práctica, en realidad, hacer un ensayo, una simulación. Ahora con los programas informáticos se puede hacer simulaciones perfectamente de los procesos, ¿verdad? Ya no hay necesidad de hacer experimentaciones en vivo. Y el último momento, el de control, el de seguimiento y control. Entonces, esta es una forma de distinguir participantes en la que se puede hacer reingeniería de procesos. Básicamente, fíjense, como conclusión de este método, trata de identificar los procesos, cuáles son actualmente, ¿no? Hacer un mapa de los procesos de la institución, eh, evaluar los procesos y determinar cuáles son los procesos que están fallando a partir de esa identificación, aplicar mejoras, que es las de ingeniería, que fundamentalmente tienen que ver con transmisión de información, tienen que ver con tiempo, tienen que ver con calidad, etcétera, con satisfacción del cliente, por ejemplo. El siguiente momento, hacer la prueba y estar listos para una siguiente mejora continua. Básicamente de eso trata este modelo de ingeniería. Y como decía, con respecto, por ejemplo, al cuadro de mano integral y al método de planificación que hemos compartido en clases, esa es una propuesta que estoy haciendo yo. Seguramente van a hacer acuciosamente y también les he facilitado bibliografía de ingeniería de procesos, distinguidos colegas. eh, Hay otros métodos y ahora mucho más óptimos con el tema de la digitalización. Entonces, esta es la segunda parte que quería yo mostrarles referente al,
a una forma de mejora continua que es la de ingeniería. Entonces, si nuestro cuadro de mando integral detecta que el problema son los procesos de la organización, entre otros, obviamente, ¿no es cierto? Podemos aplicar las de ingeniería para mejorar los procesos. Bueno, eh, continuando con el estudio de caso, voy a permitirme hacer presentarles un trabajo que me habían pedido justamente acá del gobierno. Yo les he comentado que no trabajo yo en el ámbito público, ¿verdad? Pero eh, gracias a Dios siempre requieren de mi humilde perspectiva y criterio para que pueda ayudar, ¿no? Y siempre lo he hecho con mucha buena voluntad y con mucha honestidad, sí, eso fundamentalmente, ¿no? Entonces, tratando de ayudar. Han visto ustedes que aquí el tema, por ejemplo, en la de ingeniería, el tema es crítico, ¿no? O sea, el tema es la crítica, pero la crítica científica, ¿no? O sea, con resultados, no ser criticón, perdónenme la palabra, ¿no? Entonces, me habían pedido que haga una crítica a la conducción estratégica de la lucha contra el COVID. Esta presentación la hice el año pasado y la volví a replicar este año. La actualicé y la volví a replicar. Entonces, que dos veces la he presentado, ¿no? En dos momentos, en dos momentos históricos de la vida política del país, ¿no? Pero me lo han pedido y yo lo he hecho con mucho cariño y con mucha honestidad. Y había hablado de Frankis Fukuyama, ¿no? Que este autor es un analista norteamericano de origen japonés que tiene pues un libro fabuloso que es El fin de la historia y el último hombre, ¿no? Y en este libro, para mí el concepto más importante es cuando Fukuyama habla de la crisis como oportunidad, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no? En el tema estratégico hablar de crisis como oportunidad. Entonces pensaremos nosotros que esta pandemia, distinguidos colegas, es una oportunidad también siendo crisis, en la que nos podemos presentar usted su trabajo, lo hagamos. Seguramente nos vamos a equivocar, pero estamos construyendo una perspectiva. No solamente nos quedaremos en el nivel de crítica, ¿no? Llegaremos al nivel de aporte. ¿Y qué dice Frank Fukuyama? Dice que la pandemia puede castigar a los líderes por su ineptitud, dice. Y qué grave, ¿no? Entonces, en términos de oportunidad, ¿no? O sea, si no reaccionas, bueno, grave la situación. Muy bien. Este es el contenido de la exposición que había hecho y yo amo al maestro de la estrategia Sun Tzu y les he pasado a ustedes sí, una, mm, el libro. Muy bien. Fíjense, he comenzado explicando, porque hay que entender que estamos en una dimensión de planeamiento, distinguidos participantes del programa, en la que hay otro tipo de variables a considerar. O sea, en este tipo de planeamiento, que reitero, distinguidos participantes, es responsabilidad de la administración, es competencia administrativa, es responsabilidad de la gestión pública. Es más, está totalmente abandonado en nuestro país este importante pilar. Y en este pilar tenemos que ver el concepto de amenazas. ¿Cuáles son los tipos de amenazas en este caso? Básicamente hay tres tipos que son desastres naturales, pandemias, fíjense, escasez de recursos naturales. El segundo grupo son las amenazas criminales, como narcotráfico, contrabando, etcétera. Y el tercer grupo, las amenazas convencionales, como conflictos entre estados. Por ejemplo, un conflicto bélico es una amenaza convencional. Estas son las variables que debemos nosotros considerar en este tipo de planificación. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido en este último momento de nuestra historia? Que ha habido un sobredimensionamiento. Pablo, su micrófono, por favor. Ha habido un sobredimensionamiento de las amenazas sistémicas. Y ahí están las pandemias, ¿no? Entonces las otras se han minimizado, no son tan prevalentes.
Entonces, aquí hay que analizar un elemento bien importante, ¿no? ¿Cuál es la relación, distinguidos participantes, entre riesgo, amenaza y vulnerabilidad? Entonces, la teoría dice que la amenaza es potencial ocurrencia de un hecho. Eso puede ocurrir. El riesgo ya es la probabilidad latente. Y normalmente esto ocurre cuando se ha materializado la amenaza. Y la vulnerabilidad son, obviamente, fallas, omisiones o deficiencia de la seguridad. Entonces, estos elementos, estos conceptos, tenemos que tomarlos en cuenta, ¿no? Muy importantes. Y fíjense, solamente se van a reducir, esta relación se va a reducir con el incremento de las capacidades. Y hay un concepto, ¿no?, que está extraído del ámbito militar, que dice que las capacidades son el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para el empleo de diferentes sistemas. Si lo llevamos este concepto, por ejemplo, al tema de la salud pública, el tema de capacidades, serán pues la infraestructura hospitalaria, el personal médico, las unidades de terapia intensiva, los medicamentos, las vacunas, etcétera. Entonces, ¿cómo se pueden reducir los riesgos? En esta relación, fíjense, en esta fórmula, en el que los riesgos son iguales a las amenazas por las vulnerabilidades. Se pueden reducir en tanto y en cuanto se incrementen las capacidades. Y estas capacidades se van a incrementar solamente en tanto y en cuanto, distinguidos colegas, tomemos previsiones. Esa es la lógica con la que funciona este sistema. Entonces aquí está, fíjense, ¿no? Ya un poquito operativizando esta fórmula que estamos presentando, considerando ustedes. ¿Cómo? Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo podemos reducir los riesgos que se constituyen o son iguales a las amenazas por las vulnerabilidades? Solamente las vamos a reducir, dice la teoría, en tanto y en cuanto incrementemos nuestras capacidades. Obviamente, en este caso, frente a una amenaza sistémica que es la pandemia. Entonces, bien claro el asunto, ¿no? El tema es de incrementar las capacidades para reducir el riesgo, las amenazas y vulnerabilidades. Ese es el mensaje de esta, mm, de esta explicación. Ahora, fíjense lo que yo había criticado. O sea, cuáles han sido mis observaciones ante ante la condición estratégica frente al COVID. La primera crítica era la interpretación de la situación. He dicho, no, señores, esta no es, les decía, no es solo simplemente una afectación a la salud de la población. Es una afectación a la seguridad integral del Estado. ¿Por qué? Porque está siendo afectada la economía. Obviamente la salud primero, la economía, la educación, la seguridad y muchos aspectos. Entonces, si nosotros no comprendemos bien la realidad, ¿qué es lo que puede ocurrir también en un municipio, verdad? Porque el tema en este caso del COVID, no simplemente, y ustedes lo saben muy bien, es un tema de afectación a la salud pública. Es un tema también de afectación am, a la economía, ¿ok? Muy bien. En la segunda observación que había hecho, en cuanto a la concepción estratégica deficitaria de los medios, ¿por qué había colocado este concepto de distinguidos participantes? Porque nos preguntamos cuáles son los elementos de la estrategia. ¿Qué básicamente debe contener una estrategia? Básicamente debe contener tres elementos. Fines, o sea, el propósito de la estrategia; formas, o sea, la actuación, el cómo te tiene que actuar; y el más importante, los medios. Entonces, cuando hablamos nosotros de estrategia, no solamente estamos hablando de una forma de comportamiento ante un hecho, también estamos hablando de medios. Ustedes saben muy bien, o sea, sin medios no hay. La siguiente crítica que había hecho es a la secuencia de la planificación, desde la perspectiva de la planificación nacional y la estrategia nacional. Había hecho una crítica también a la estrategia sectorial.
a la estrategia operativa. El quinto aspecto que había observado es el sistema de planificación, justamente lo que estamos hablando en este momento. No se puede, pues, emplear un sistema de planeamiento orientado al desarrollo para un sistema de planeamiento que es orientado a resolver una crisis de salud, como en este caso es el COVID. Que reitero, y no me voy a cansar, es una responsabilidad de la, de la gestión pública. ¿Cómo no va a ser responsabilidad de la gestión pública? Totalmente responsable. La esta crítica, la toma de decisiones. Totalmente sin metodología, ¿no? Ni se aplicaba la toma de decisiones. La séptima crítica es que podían utilizarse algunos elementos de la ley de gestión del riesgo, algunos rescatarse, tampoco se habían hecho. En el área de gestión, podía rescatarse la estructura del sistema de reducción de riesgos, tampoco se ha hecho. En cuanto al modelo de gestión, no se ha aplicado un concepto de interoperabilidad que voy a explicar más adelante. O sea, el problema, básicamente, entre muchos, estaba en la incapacidad de transmisión de información, manejo logístico y diseño de procesos, que tienen que ver, reitero, con el planeamiento frente a emergencias. Otra crítica que había hecho yo es el tema de los comités científicos. Y mi crítica era bien concreta, ¿no? Si es un problema de alta complejidad, la respuesta debe ser, pues, multi, inter y transdisciplinar. No solamente en un gabinete científico que se puede conformar en un municipio, ¿no? Con personalidades de la región. No siempre tiene que estar a nivel nacional esto, ¿no? Entonces, la idea es de que en estos comités participen, pues, obviamente, la mayor cantidad de gente será la gente de salud, ¿no? Pero tendrán que haber también expertos en economía, tendrán que haber gente del área de educación, gente de seguridad. Otro aspecto que había criticado en el tema de la conducción de la aplicación, y le estoy haciendo esta explicación, distinguidos participantes, para que ustedes puedan considerar algún elemento para su planificación, ¿verdad? Porque estos son hechos de la realidad que se han rescatado y fundamentado, ¿no? Entonces, otro aspecto que se había observado es el tema de la relación entre el COE nacional y los COE departamentales, tremendamente complicado. Una eh, cadena, ¿no? Lo llamaremos de mando por el tema de las autonomías, ¿no? O sea, tremendamente complicado ejecutar una dirección, digamos, en un momento nacional. Obviamente ha demostrado que la mejor respuesta es la departamental, ¿no? Por las características particulares de cada municipio. Pero tenía que haber un momento nacional. También hemos criticado el mando único, el sistema de control y comunicaciones, el posicionamiento del COEN, el cumplimiento de la ley de gestión de riesgos. Esto que es muy importante, la gestión básicamente reactiva y no estratégica. Y eso tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora nosotros en el ejercicio. O sea, la respuesta absolutamente operativa. No hay respuesta, ¿no? En previsión a escenarios prospectivos. Había observado el tema de las cuarentenas, de la gestión estratégica, algo muy importante, ¿no? Del tema de la educación y concientización, que es tan importante, ¿no? Que ha llegado un momento que nos hemos convencido de que no se ha logrado esto, ¿no? Y eso lo vemos todos los días en las ciudades, ¿verdad? Cuando la gente sigue aglomerada, sigue sin barbijo, ¿no? Bueno, ¿no? Eh, el tema de la gestión estratégica, del equilibrio estratégico, del desarrollo de capacidad, esto es importante. Les había mostrado yo de que la forma de reducir los riesgos, las vulnerabilidades y amenazas solamente se puede dar con el tema de el incremento de capacidades. En la medida en la que nosotros, y esto de capacidades no tiene que ver con conocimiento, ¿no? Les había explicado que es un concepto, en realidad, el concepto de capacidades es un método de planificación, se llama método de planificación por capacidades. Y este método de planeamiento es bien especial, ¿no? Porque
no apunta a definir qué se va a hacer en términos estratégicos, solamente apunta a desarrollar equipamiento, a desarrollar conocimientos, habilidades, expertise en la gente. Miren qué interesante. ¿Y por qué? Porque dice este método de planeamiento que hay mucha incertidumbre estratégica y ante esa incertidumbre de que no sabes a qué te vas a enfrentar en el futuro, por ejemplo, en nuestro caso, qué pandemia puede haber el 2025, 2030, pero toma previsiones desde ahora. Muy bien. Y después el tema de sistematización de esfuerzos y el tema de la sinergia estratégica. Algunos otros recomendaciones, el tema multidimensional, el tema organizacional, el tema de procedimientos, el tema de la sinergia estratégica, etcétera, ¿no? Y para terminar la exposición había presentado lo que me habían pedido, ¿no? ¿Cuáles eran los escenarios? Este era el motivo de por qué me habían convocado, ¿no? Entonces yo les decía, eh, el escenario era el post-COVID y les decía yo otro virus, que es la mutación del virus, del COVID. Yo en la anterior clase les decía que hay un estudio de la OMS que ha determinado que hay 5.000 variantes del COVID, queridos colegas. Imagínense, 5.000 variantes del COVID. O sea, imaginémonos la peor hipótesis, que de las 5.000 variantes del COVID haya una que no puede enfrentar la vacuna. Quedamos en foja cero, ¿no? Tenemos que remar desde el principio otra vez, ¿no es cierto? Y todo este análisis que había hecho había conducido a una segunda o una tercera hora, etcétera, ¿no es cierto? O sea, esa era la conclusión y la recomendación que había hecho, ¿no? O sea, en ese momento, ¿no? O sea, ese análisis me había conducido a esta probabilidad y justo es lo que ha ocurrido. Miren ustedes que el virus no se ha convertido en otro virus precisamente, pero ha mutado, ¿no? O sea, se ha defendido el virus a sí mismo y ha cambiado su naturaleza y ha cambiado y se ha diversificado pero al extremo, ¿no? Al extremo de ser, les decía, 5.000 variantes del COVID. Qué terrible, ¿no? Bueno, entonces, ante estas problemáticas, básicamente, eh, a estas fallas en la gestión, eh, yo he identificado en mi, en mi trabajo ahí de apoyo que básicamente las mayores deficiencias en la respuesta del gobierno nacional, del gobierno departamental y municipal, estaban en las deficiencias estaban en tres niveles o en tres pilares. Y eran el manejo de información, el segundo, el tema de la administración y gestión logística, y el tercero, de los procesos y procedimientos. Entonces, eh, habiendo visto esto, he encarado este trabajo, pero inmediatamente, ¿no? Estando ahí, ¿no? Y al final, eh, bien interesante esto, ¿no? Porque cuando había presentado a consideración de las autoridades, no se ha logrado promulgar este decreto, ha quedado en proyecto, pero sí se ha implementado porque no había tiempo, ¿no? Implemente, así que se ha implementado. Muy bien, como introducción les voy a indicar, ¿no? Que como en toda investigación, me había planteado un problema. Y el problema era cómo lograr mayor efectividad. Ese micrófono, por favor, les ruego. Vicenta Ali, su micrófono, por favor. Gracias. Entonces, como en toda investigación, fíjense la pregunta que me he hecho, no el problema que me he planteado. ¿Cómo lograr mayor efectividad en la ejecución de políticas de Estado para derrotar al coronavirus? La efectividad tiene, la efectividad tiene que ver, distinguidos colegas, con Vicenta Ali. Fíjense el micrófono que está funcionando. Bueno, entonces,
Por favor, Carla Choque, creo que está con micrófono encendido. No, licenciado. ¿Y de aquí? Denis Alejandro, por favor. Ya. Bueno, espero que sea el último, el último micrófono. Bueno, miren qué interesante el cuestionamiento que me había hecho, ¿no? Y con toda seguridad este problema era a nivel departamental, a nivel municipal, ¿no? ¿Cómo lograr mayor efectividad? Desde la perspectiva que la efectividad es la suma de la eficiencia y la eficacia. Y eso tiene que ver, distinguidos colegas, con dos elementos claves, ¿no? Con el empleo de los medios y con el cumplimiento de las misiones. Entonces, ¿cómo podemos hacer con los medios porque siempre los medios, ustedes saben que es la gran dificultad, y siempre los medios van a ser escasos, no van a ser completos, ¿verdad? Siempre van a faltar medios, así tomemos. Entonces, ¿cómo podemos ser más efectivos? Esta era la pregunta que me había hecho en ese momento, ¿no? Y, y sigue vigente. Por eso yo lo vuelvo a poner en el escenario, ¿no? O sea, y pregúntense ustedes, a ver, en su municipio, en su ciudad, ¿cómo podríamos ser más eficientes en la lucha contra el COVID? O sea, con los medios actuales, ¿cómo podemos destinar de mejor manera? ¿Cómo hacer un mejor uso? Esa es la palabra, ¿no? De los medios que tenemos para enfrentar la pandemia. Entonces, mi análisis ha comenzado por comprender la realidad. Este muñequito que está sentado acá en un cubo, somos nosotros, ¿no? En un momento que no estamos comprendiendo cuál es la realidad realmente. Porque les decía, ¿no? La estrategia, la planificación estratégica es como algo así como la metodología de investigación. Para hacer la tesis uno se pregunta se plantea el problema y después la solución, ¿verdad? Y acá ocurre lo mismo, pues, en el planeamiento estratégico hay que identificar el problema y plantear una solución. Pero si uno no logra identificar bien el problema, va a determinar una solución fallida. Entonces, ¿cómo nos han enseñado tradicionalmente a interpretar la realidad nosotros? Y estoy hablando de la planificación estratégica, no de la metodología, por favor. Hemos pensado siempre en las hipótesis en causa y efecto. Entonces, ¿cuál sería nuestra hipótesis aquí que está en la parte superior? Este círculo rojo yo diría que es el COVID y el lila, la salud pública de la población. Y diría que el COVID, el círculo rojo, afecta a la salud pública, que es el círculo guino. Entonces, nosotros hemos pensado que una hipótesis causal, como en este caso, es una buena interpretación de la realidad. ¿Ok? Y hasta hemos estudiado así, hemos aprendido así. Igual ocurre en el planeamiento, ¿no? Pero la verdad es diferente. Y no solamente el COVID está afectando a la salud pública, o ha afectado. Hay una serie de elementos. Las capacidades, los medios, la disponibilidad de personal, la disponibilidad de infraestructura, las unidades de terapia intensiva, los medicamentos, la educación, la economía, la seguridad, todo está afectando a la salud pública. Entonces, no solamente es una causa y un efecto, sino son varias causas y varios efectos. Entonces, frente a qué estamos? A una realidad de alta complejidad. Y es lo primero que tiene que el estratega saber comprender claramente. Por eso es que el planeamiento tradicional, que es unidireccional en el sistema de planificación integral del Estado, fíjense, objetivo, política, estrategia, plan, programa, proyecto, presupuesto, lineal. No se presenta una respuesta integrada, una respuesta articulada, siendo que la problemática, sea la educación, sea la salud, sea la economía, es una realidad altamente compleja, que presenta una diversidad de factores, distinguidos colegas. Y lleven ustedes al tema, a cualquier tema, al de la educación, por ejemplo. Supongamos que el círculo rojo, la causa, es la educación virtual.
Y el lila es el aprovechamiento de los estudiantes. Y diríamos, ¿no? Que la educación virtual está reemplazando de alguna manera, está permitiendo de algún modo el aprovechamiento de los estudiantes. Podríamos plantear una hipótesis así. Pero ustedes saben que no esa es la realidad, es una interpretación totalmente sesgada de la realidad. Entonces, yo soy planificador educativo y solamente pienso en términos lineales, causa y efecto. Seguramente que mi respuesta también va a ser, pues, limitada. Entonces, la interpretación estratégica de la realidad debe ser, en mi criterio, desde una perspectiva compleja, desde una perspectiva amplia, generosa, que admita todas las posibilidades, eh, todo el bosque de la situación, no solamente el árbol, ¿se dan cuenta? O las ramas. Y es el primer paso, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede resolver esta complejidad? Y estoy hablando de cómo hay que planificar. Podría ser una planificación multidisciplinar, fíjense, cuando diferentes instituciones o personas se integran. Multidisciplinar. Sería una buena respuesta. Un segundo nivel podría ser el nivel interdisciplinar, cuando diferentes instituciones, ¿no? Por ejemplo, salud, eh, la policía, el ámbito educativo de la alcaldía se juntan para buscar uno con un objetivo común. Sería el momento interdisciplinar. Pero el momento eficiente realmente es el momento de la transdisciplinaridad, cuando para planificar una situación como estas, tienen que congregarse, bueno, de la alcaldía, quienes son responsables de la educación, de la seguridad, de la salud, de la economía, y trabajen con un objetivo común y con una metodología particular, que en este caso puede ser la interoperabilidad. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Por qué estoy hablando de complejidad, distinguidos participantes? En la planificación estratégica, en la planificación para la gestión pública, que debemos lograr que los equipos de planificación sean transdisciplinares, o sea que sean de diferentes áreas, uno, tengan un propósito común, dos, y tengan una metodología compartida, tres. De esa manera se puede planificar de una manera más eficiente para enfrentar cualquier situación, en este caso, compleja. Ahora, si la vida fuese solamente, como les decía, ¿no? Causa y efecto, ¿no? Y el COVID y la salud pública, bueno, pues que planifiquen solamente los del área de salud. Y nos hacemos a un lado del resto, ¿no? Los educadores, los economistas, los policías, no sé, ¿no? Nos hacemos a un lado. Pero esa no es la realidad. La realidad ante estas circunstancias es altamente compleja. Y vean ustedes en la medida que les voy explicando, distinguidos colegas, cómo el sistema de planificación integral del Estado pierde, lo llamaremos, eh, capacidad de enfrentar estas circunstancias. No tiene posibilidades metodológicas de enfrentar estas circunstancias, porque es un sistema de planeamiento hecho para otro contexto. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes de la interoperabilidad como concepto? Bueno, el primer concepto ha surgido en la OTAN, les comento, ¿no? La OTAN era la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Ahí ha nacido este concepto. Y después, un poquito, en Estados Unidos se ha profundizado también, ha avanzado un poco, y en Bolivia tenemos la GETIC, que también trabaja el tema de la interoperabilidad. Y también se ha desarrollado un concepto propio, ¿no? Que es en el tema de las Fuerzas Armadas también en Bolivia. Son antecedentes de la interoperabilidad que me han servido a mí como un marco teórico, lo llamaremos, para que yo pueda plantear el tema. Entonces, ante esta problemática, distinguidos participantes, o sea, no olviden que la pregunta de mi problema era cómo lograr más efectividad, ¿no? En la lucha contra el COVID, desde la perspectiva de la gestión pública, desde la perspectiva de la administración, en ese contexto.
¿Cómo lograr más? O sea, ¿cómo hacer un uso más eficiente de los medios? Entonces, la respuesta ha sido justamente crear este sistema de interoperabilidad. Aquí están los considerandos del decreto, que como les digo, bien chistoso, ¿no? Porque no se promulgó, pero se ejecutó, ¿no? Por el tiempo, creo yo, ha sido, ¿no? Aquí están todos los antecedentes y aquí está la parte importante, ¿no? Bueno, estoy presentando las partes más importantes del, del sistema, ¿no? Y dice el artículo único objeto, el presente decreto supremo tiene como objeto implementar el sistema de interoperabilidad, fíjense, para contribuir a la ejecución de tareas y misiones asignadas mediante acciones de coordinación, integración y complementación. Fíjense, se está mandando, ¿no? Que haya acciones de coordinación, integración y coordinación para tres cosas, fíjense. Una mejor gestión de la información, fíjense acá, una mejor gestión de la información, estandarización de procesos operacionales y logísticos, o sea, tres áreas, fíjense, qué interesante. La idea entonces era mejorar el intercambio de información, mejorar el tema logístico, ¿no? El empleo logístico y los procedimientos operativos. ¿A través de qué? De imponer, se podría decir, porque al final de cuentas ha sido así, ¿no? De imponerles a los organismos mayores niveles de coordinación, integración y complementación. Entonces, ¿de qué trataba el sistema? De que busquemos los mecanismos vía coordinación, integración y complementación para que haya un mejor flujo de información, una mejor administración logística y un mejor diseño de procesos operativos. ¿Cuál es la finalidad del sistema? Mayor efectividad, que ese es el problema que había planteado, recuerden ustedes, ¿no? Yo me había planteado como problema, ¿cuál, ¿cómo podemos mejorar la efectividad? Entonces, la respuesta ha sido que a través de la coordinación, integración y complementación, fíjense. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la coordinación en la alcaldía? Habrá que hacer mayor cantidad de reuniones, no sé, diferentes formas, ¿no? ¿Cómo podemos integrar? Creando sinergia estratégica. ¿Cómo podemos complementarnos para una mejor gestión de información, una mejor administración logística y un mejor manejo de procesos? Muy bien, el ámbito de aplicación era para todo el Estado y habíamos pensado en 4 principios, ¿no? Uno, la legalidad. Otro, la estandarización de procesos fundamentalmente, que es tan importante. Otro, la sinergia, ese es muy importante este concepto de sinergia, ¿no? Porque la sinergia nos manda eh, a aunar esfuerzos en medios, en tiempo, en propósito, y esto es fundamental. O sea, crear esa cultura de sinergia, ¿no? En las instituciones. Y el último momento, la complementariedad estratégica, que tiene que ver mucho con el sistema de gestión estratégica que hemos presentado. Muy bien. Algunas definiciones, hemos visto que es la interoperabilidad, la estandarización, la gestión de información, procesos, procedimientos, sistemas, amenazas, riesgos, defensa, seguridad, etcétera, ¿no? Todos los conceptos que se han trabajado para la eficacia, la eficiencia, eh, la efectividad, que es el tema logístico tan importante, eh, el sistema de gestión estratégica, ¿no? Que es lo que estamos desarrollando ahora. Entonces, eh, se ha tenido que, ¿cómo les digo? Implementar este concepto de gestión estratégica para que funcione esto. Y ha sido muy importante, ¿no? O sea, porque ya les decía, ¿no? Cero perspectiva, cero proceso de toma de decisiones, procesos de control de gestión aislados, el planeamiento por directivas, también un concepto que hemos incrementado, la prospectiva, la toma de decisiones, control de gestión y mejora continua, que son los elementos que hemos hablado ahora, ¿verdad? Entonces, el título 2 del sistema de interoperabilidad, fíjense,
que es la parte sustantiva del decreto, ¿no? Del proyecto de decreto que, como les digo, al final no se promulgó, pero ha sido interesante porque se ha empleado, ¿no? Se ha ejecutado de ratito. Me han dicho, no hay tiempo, así que ejecute y lo hemos ejecutado. ¿Y cómo se ha concretado? Y esto yo lo quiero compartir con ustedes, ¿no? ¿Cómo se ha concretado en la realidad? Cómo se ha hecho palpable en la realidad? Fíjense, lo voy a explicar en este momento. Dice que es el conjunto de procesos que aplican complementariamente las entidades del nivel central del Estado, entidades territoriales, a todos, ¿no? Para lograr interoperabilidad en el ámbito de sus atribuciones y competencias. Fíjense, primer elemento del sistema, obtener, procesar, almacenar, compartir y difundir información referida al COVID. O sea, todo lo que es gestión de información. Miren ustedes, obtener, procesar, almacenar, compartir. Primer elemento, primer subsistema del sistema, ¿no? Que se refiere a la gestión de información. Solamente gestión de información. ¿A través de qué? De obtención, procesamiento, almacenamiento, compartir, difundir información. Y me preguntarán, cómo se ha materializado esto? En un momento les explico. El segundo eh, elemento del sistema, o sea, coordinar las operaciones en cuanto a medios, misiones, etcétera. Procesos, procedimientos de actuación. O sea, coordinar las operaciones, las acciones. Y el tercer momento, integrar y articular el esfuerzo logístico. Yo siempre recuerdo el tema logístico, algo que me ha dolido, ¿no? Un día estábamos ahí y habían contratado un avión para que lleve, creo que barbijos a Trinidad, una cuestión por el estilo. Y de un piso, ¿no? Y del otro piso habían contratado otro avión para que lleve, creo que unos 5 médicos. Y ahí estaba, ¿no? El ejemplo del porqué del sistema, ¿no? Porque si hubiese habido un intercambio de información, si hubiesen coordinado las acciones operativas y el tema logístico, seguramente solamente contrataban un avión pequeño y llevaban los barbijos y los 3 médicos. Entonces, ¿cómo se ha hecho de una manera simple? Se ha logrado implementar esta sistema en el COE nacional. Y yo invito, ¿no? O sea, obviamente de que también lo puedan replicar en los COEs departamentales, municipales, simplemente instalando 3 mesas distinguidos participantes. Una mesa y eran 3 computadoras, no era más, ¿no? Con su personal, obviamente, ¿no? Con unas 2, 3 personas por mesa. Una mesa tenía la tarea de dedicarse a toda la recopilación de información, a procesar, a almacenar y compartir la información, buscando información de los canales oficiales, procesando, seleccionándola, almacenándola, compartiéndola con quien corresponde a la información. O sea, mantenemos actualizados todo lo que ocurre con el COVID. ¿Qué pasa en este lugar, en este otro lugar? Toda la información. La segunda mesa era de coordinación de acciones operativas. O sea, ahí se juntaban y permanentemente estaban planificando acciones. No estrategias, operativas, ¿no? Eh, recuerdo bien que había un gran problema con el tema de la gente que entraba por las fronteras, por ejemplo. Y había que hacer cuarentenas y un montón de procedimientos, ¿verdad? Esas acciones. Todo, o sea, esa mesa dedicada permanentemente al tema de las acciones operativas. Y la tercera mesa que se dedicaba exclusivamente al tema logístico. O sea, saber qué medios tenemos, tener un inventario de medios, ¿no? Todos los camiones, aviones, personal médico, hospitales, camas, toda la información logística. ¿Cuántas disponibilidades de aviones hay o no hay aviones? Infraestructura, etcétera. Personal, combustible, toda la información logística. Entonces, ¿cómo funciona el sistema de interoperabilidad? Estas tres mesas que les decía, se integraban en un momento de la planificación y daban recomendaciones a las autoridades. Entonces, ¿qué pasaba con supongamos, con el
alcalde de Bermejo, que tiene que tomar una decisión por el tema de la pandemia. Fíjense, ese alcalde va a tener información actualizada, va a tener los planes operativos al día y va a tener los medios disponibles al día para poder tomar una decisión adecuada. En eso consiste el sistema de interoperabilidad. Miren que todo el concepto, cuando se materializa, ha terminado siendo bien simple, pero bien efectivo. 3 computadoras, en cada computadora dos personas. Y se había, desde luego, gracias a Dios, incrementado la efectividad de las operaciones contra el COVID. Entonces, se han hecho más eficientes las operaciones, se gastaban menos recursos, ¿no? Fundamentalmente eso. Se hace un mejor uso de los recursos, se coordinaban mejor las operaciones, se contaba con mayor cantidad y calidad de información permanentemente. Entonces, ¿qué ocurría con las autoridades? Que tienen la posibilidad de tomar mejores decisiones. Entonces, fíjense, distinguidos participantes, que básicamente eh, es información, es la falla, ¿no? Por eso que este capítulo, uno dice, bueno, esta parte del sistema de interoperabilidad es prácticamente obligatorio, ¿no? Se obliga a hacer esto. Y de esa manera ha funcionado. Y aquí está la misión del sistema, ¿no? Contribuir a lograr la máxima efectividad operacional entre las diferentes entidades del nivel central del Estado y entidades territoriales mediante el logro de la interoperabilidad en los procesos de gestión de información, estandarización de procedimientos operativos y logísticos. Fíjense, 3 áreas claras: información, procedimientos operativos y logística. Entonces, ¿qué ocurría qué ocurría con los decisores estratégicos, con las autoridades? Entonces, aquí hay un momento, después de la planificación, que tienen que tomar la decisión. Lo que ocurría es que todo este sistema, uno que no solamente ayudaba en la toma de decisión, también ayudaba en el planeamiento, porque el planeamiento se podía hacer de mejor manera sabiendo toda la información actualizada del COVID. Podíamos hacer un mejor planeamiento sabiendo toda la información logística disponible y coordinando las acciones, fundamentalmente. Y por consecuencia, una mejor toma de decisiones. Ese es el sistema de interoperabilidad, queridos eh, participantes del programa. Entonces, el concepto, artículo es el que más me ha encantado de hacerlo, desde adaptarlo, ¿no? La obligatoriedad de la aplicación. Entonces, acá no tiene que ser, pues, un favor, ¿no? Hay una obligación. Y saben que esto es importantísimo, ¿no? Porque no solamente en Bolivia, y les voy a contar un ejemplo que todos ustedes conocen, ¿no? De que tiene que ser obligatorio el tema de intercambiar información. Pero lastimosamente que nuestras organizaciones tienen la cultura o la costumbre de no intercambiar información. O sea, no queremos compartir, ¿no? Por un celo institucional. ¿Recuerdan ustedes lo que ha pasado el 11 de septiembre con las Torres Gemelas, cuando Al Qaeda ha hecho caer las Torres Gemelas de Nueva York en Estados Unidos, ¿verdad? Seguro que todos recordamos ese momento, ¿no? Y también sabemos ese día dónde estábamos. Yo me acuerdo perfectamente, estaba en el aeropuerto, en el Alto, en La Paz, ¿no? Y nunca me olvido. Como ustedes también nunca se han olvidado olvidar seguramente lo que ha pasado ese día. Resulta que la CIA tenía una parte, una información. La CIA es la Central de Inteligencia de Estados Unidos. Ellos tenían una parte de la información. El FBI, que es otra rama de seguridad del Estado americano, tenía también una porción de información. Los militares tenían una porción de información. Los policías tenían una proporción de información. Y esto se ha descubierto después de los procesos, ¿no? ¿Por qué ha pasado esto? Y el resultado es de que si antes del ataque a las Torres Gemelas se sentaban estos señores, intercambiaban la información, tal vez hubiese detenido esta barbaridad que le ha ocurrido a la humanidad, ¿no? Tremendo.
Entonces, dónde está la lección? ¿No? Justamente interoperabilidad, queridos y distinguidos participantes del programa. Entonces, yo los invito a considerar este elemento también en su planeamiento. Por eso lo estoy presentando a consideración de ustedes, porque en mi experiencia y en la experiencia que hemos tenido todos que hemos trabajado ahí, el tema de la necesidad de la obligación de implementar el sistema, ¿verdad? Y el artículo 9 tiene que ver con lo que hemos hablado en todo el módulo, el sistema de gestión estratégica. O sea, hemos indicado de que, eh, y así debe funcionar. Esa era la idea, se dan cuenta, ¿no? Con su sistema de prospectiva, de planeamiento, toma de decisiones, control de gestión y mejora continua. Entonces, ¿qué significa en este contexto de la interoperabilidad el concepto de, de gestión estratégica? Lo llamaremos así el motor, distinguidos colegas, ¿no? El motorcito que hace funcionar, vía prospectiva, vía planeamiento, vía toma de decisiones, vía control de gestión y vía mejora continua. Importante este punto de la obligación, ¿no? Entonces, habrá que en la alcaldía, ¿no? Y estamos hablando de una emergencia, ¿verdad? Y por eso he hecho referencia a ese momento crítico de la humanidad en el que se ha presentado el tema del ataque a las Torres Gemelas. Y en un país tan grande, ¿no? Tan fuerte como Estados Unidos, han vulnerado tremendamente su seguridad. Y cuando han hecho las averiguaciones, juicios, procesos, resulta que si juntaban la información, tal vez hubiesen identificado, hubiesen parado esa masacre. Y ha sido un problema justamente de no intercambiar la información, distinguidos eh, colegas, de no, de ser, perdónenme la palabra, ¿no? De ser un poquito más generosos con lo que tenemos, compartir la información. Entonces, en mi crítica, ¿no? Yo crítico, ¿no? Yo les digo, yo no soy político, no tengo nada que ver con ningún gobierno, ¿no? Yo trabajo en la universidad, punto. Mi crítica era, ¿no? Eran tres pisos, el 23, el 22 y el 21, donde estaba el gabinete de crisis, el gabinete de emergencia y el COE nacional. Tres niveles en los que no estaban compartiendo la información. Y yo les aseguro que en el nivel departamental, municipal, tampoco las diferentes instancias de la organización, digamos, del municipio, tienen este concepto de obligatoriedad de intercambio de información del tema logístico y del tema de procedimientos. No hay esa obligación. Si lo hacen, pues qué bien, ¿no? Pero no se ha sistematizado el proceso, no hay una obligatoriedad del proceso. Entonces, seguramente el alcalde del municipio de Bermejo citará una reunión todos los días a las tres mesas, a la mesa de información, a la mesa logística y a la mesa de operaciones, a una reunión a las 5 de la tarde para que le expliquen cómo está la situación y podrá tomar una decisión correcta al día siguiente. No sé, me imagino. Muy bien. Bueno, el tema de la constitución, de los subsistemas, que ya hemos hablado, ¿no? Los subsistemas son y estas eran las mesas simplemente, ¿no? El sistema de gestión de información que era una mesa, o sea, una computadora con dos personas, que se estaban dedicando todo el tiempo a, a, a gestionar la información. Pero no información, pues, cualquier información, ¿no? Información oficial, ¿no? De medios oficiales, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el COVID. Casos, enfermos, fallecidos, medicamentos, cantidad, toda la información referida al COVID. El segundo sistema, el de procedimientos operativos. Todo el tiempo coordinando las operaciones. ¿Qué se va a hacer? ¿Dónde se va a ir? ¿Cómo se va a actuar? ¿Con qué procesos? ¿Con qué protocolos se va a actuar? Ellos también desarrollaban los protocolos. Tenían esa tarea, ¿no? De plasmar los protocolos que se van necesitando por la pandemia. Tiene que haber alguien que haga los protocolos. Y esta mesa de procedimientos operativos. La tercera
el tema logístico. Clave, no sé, que ellos permanentemente medios versus las necesidades. Entonces, fíjense ustedes, distinguidos colegas, seguramente cuando hacemos el planeamiento para el desarrollo, tenemos otro tipo de consideraciones, ¿verdad? Otro tipo de variables, ¿no? Habrá que ver el presupuesto asignado, no sé, los proyectos que se han presentado, no sé. Pero estamos hablando, reitero, de un ámbito de absoluta responsabilidad y pertinencia de la administración y la gestión pública, particularmente la gestión pública, que tiene que ver con la seguridad, con la vida humana, con la salud de la población, en este caso. Que puede ser también, distinguidos colegas, el incendio de la Chiquitanía, puede ser, donde ha sido totalmente rebasado el sistema de reducción de riesgos. O sea, ha visto sus totales falencias. No ha sido capaz el sistema de gestión de riesgo de enfrentar ni siquiera el incendio de la Chiquitanía. Se ha quemado la Chiquitanía. Eso lo sabe ahí mi directo amigo de San José de Chiquits. Y misericordiamente se ha quemado. ¿Y dónde estaba el sistema? Veíamos por la tele ahí a la gente, no tenían ni botas para poder eh, enfrentar el incendio, contratando esos aviones y mes para que tengan agua, ¿no? Una total improvisación, no sé, no, y les digo, no es un tema, una crítica política, no, es un tema absolutamente técnico de previsión. Y que lastimosamente no es en Bolivia nomás, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Porque si fuera en Bolivia nomás, Bolivia es el único país afectado por el COVID, ¿no? Todos están siendo afectados, ¿no? Desde los Estados Unidos, ¿no? La crítica entonces a nivel general, no ha habido previsión. Bueno, este es el sistema este es la previsión que se había hecho, distinguidos eh, colegas, en este proyecto. He mandado alguna bibliografía para que ustedes puedan complementar esta parte de la, y tengan ustedes una referencia bibliográfica, ¿no? Y es importante distinguir eh, participantes del programa porque aparte de que podamos compartir un trabajo, como lo están haciendo ustedes en el tema de planeamiento, que podamos compartir algún criterio y fundamentalmente podamos construir un criterio, ¿no? Yo les proporciono alguna bibliografía, ¿no? Como en este caso, fíjense, arquitecturas de interoperabilidad para sistemas de mando y control aplicado a la gestión de emergencias. O sea, lo que hemos hablado. Otro modelo, ¿no? O sea, es de España, ¿no? O sea, no es de Bolivia. El que yo les he presentado es una respuesta boliviana, ¿no? Eh, un texto desde ingeniería de procesos, bien importante el tema de optimizar los, em, los procesos. Un caso del Ecuador para la ingeniería de procesos también. Y otro tema también desde ingeniería. Aquí está, fíjense, un tema, un texto para que ustedes puedan verlo, ¿no? Cómo se puede, cuáles son las características de las de ingeniería, que es importante, ¿no? Fundamentalmente en este tema de emergencias. Y acá van a ver algo del Ecuador, ¿no? Entonces, como en otros países están normados estos procesos, ¿no? Como también la perspectiva, ¿no? Y otro texto también desde ingeniería de procesos. Entonces, he tratado de proporcionarles alguna bibliografía, ¿no? Que pueda colaborar en el tema de su comprensión. Porque finalmente, distinguidos colegas, el tema del ejercicio que estamos haciendo, la idea es de que, y el propósito mío particularmente es de sensibilizarlos a ustedes, ¿no? Y finalmente, ¿cuáles van a ser las conclusiones
del módulo de, la conclusión más importante, creo yo, del módulo de planificación en el contexto de la gestión pública, que no solamente es el ámbito de la planificación para el desarrollo, una responsabilidad de la gestión pública, ¿no? Y lo estamos viendo ahora realmente con mucho dolor y con mucha sangre, ¿no? De muertes de nuestros conciudadanos, ¿no? Por ese tema. Muy bien. eh, bueno, estamos en hora, nos hemos excedido un poquito. Seguramente la siguiente clase en la que hagan la presentación de sus trabajos, vamos a poder discutir el tema de, de todo lo que ha quedado en el tintero hoy día. Lo vamos a discutir sobre los, los trabajos. Yo quiero que prevean, por favor, la presentación en tema de tiempo, por favor, un máximo de 10 minutos, por favor, por grupo. Entonces, tienen que ser tremendamente precisos, la parte más importante de sus trabajos, porque vamos a darle un tiempito a la discusión de cada trabajo, ¿no? Entonces, vamos a constituir también algún tribunal con los mismos participantes del curso. Ustedes mismos van a ser parte del tribunal que me van a ayudar a hacer algo. No, el tribunal no lo tomen como una forma de juzgar su trabajo, ¿no? Sino de aportar fundamentalmente, de contribuir. Entonces, eh, hay que hacer el intento. Yo los invito, distinguidos participantes del programa, a hacer el intento. El primer reto es desafiante realmente, ¿no? Es ver cómo va a ser el futuro, ¿no? Ese es un tema realmente eh, absolutamente desafiante, absolutamente retador para ustedes, ¿no? Pensar en el futuro un poco, a partir de ello hacer la planificación en el mapa estratégico, hacer una evaluación de la toma de decisiones con los dos indicadores de efectividad y de riesgos, básicamente. Después, presentarnos un mapa, perdón, un cuadro de mando integral donde tengan los objetivos y los indicadores, básicamente eso. Y finalmente, una simulación, ¿no? Una reorientación estratégica que puede ser el concepto de una reingeniería o la orientación de una estrategia, ¿no? Que 17 solamente horas. habrá que nombrarlo, ¿no? No presentarlo. De todas maneras, para el anterior trabajo que han tenido ustedes para desarrollar, me han estado escribiendo los participantes del programa y yo he estado a la orden para poder colaborarles y desde luego también voy a estar a la orden para poder colaborarles ahora para el trabajo final. Entonces, ¿por qué motivo yo en la planificación que hago de clases incluyo la evaluación como parte del proceso de formación? ¿Saben por qué, distinguidos participantes? No es un tema simplemente por comodidad y deshacernos del examen, ¿no? Porque también es cómodo, ¿no? Para ustedes. O sea, acaba la última clase y todos nos vamos con notas en nuestras casas, de eso se trata. Es por un tema de metodología educativa. Ocurre de que el enfoque en el que yo trabajo, bueno, trabajo en la institución, es el enfoque por competencias. Y aquí lo que prima, como les decía en la primera clase, no es tanto el saber, sino más el hacer y el sentir también. Y en el enfoque por competencias, la evaluación es parte del proceso formativo. O sea, no es un momento fuera del proceso. Por ese motivo es de que yo estilo siempre hacer la evaluación en el contexto de las clases, ¿no? O sea que ahí se hace la evaluación. Entonces, dejaríamos esta última parte para lo que nos faltó tiempo, mil disculpas, de alguna sugerencia, consulta para el día de la presentación. Yo los invito a preparar sus trabajos, eh, sean concretos, ¿no? No hay que hacer más que las láminas que les he indicado, ¿no? No es complicado. Voy a pasar un detallito de la lista de láminas que tienen que presentar solamente, de las láminas que yo les he presentado a ustedes, ¿no? O sea, que la lista para que ustedes les sirva de guía, para que focalicen el trabajo en lo que les voy a indicar, ¿no? Que sea concreto, ¿no? O sea,
Le voy a decir, esta lámina, esta, tienen que desarrollar puntos, así, de manera clara. O por lo menos los pasos, ¿ok? Entonces hay que focalizarse en eso. De todas maneras, con lo que ustedes ya han estado avanzando, ya se ha hecho un gran avance, ¿no? O sea, ya tienen la información para hacer el planeamiento, que es la primera tarea, y la segunda tarea, que era la prospectiva, que es la parte, digamos, más complicada, ¿no? De más tiempito. El resto ya es cuestión de sábado en la tarde reunirse por el Zoom, ¿no? Y cada uno en su casa con su café, con su mate, según lo que corresponda, y trabajar un rato, no es más. Entonces yo voy a, hasta mañana, mandar un recordatorio exacto de lo que tienen que hacer por los grupos, y estaré, distinguidos participantes, a la orden, por favor. Si en ese momento no contesto, lo voy a hacer en la noche o en la madrugada, que es lo que yo siempre reviso, el WhatsApp y mi correo, y lo voy a hacer con mucho gusto. Si no respondo en ese momento es porque tal vez tengo una reunión o trabajando, pero lo voy a hacer, de modo inmediato. Entonces, no tengo nada más, distinguidos participantes. Yo me despido, hasta la siguiente clase, en la que realmente vamos a construir. Para mí es el momento más importante de la, del módulo, el último, porque lejos de evaluar, que a mí no me preocupa mucho la evaluación, en poner nota, ¿no? Eso es para mí un tema secundario, ¿no? A mí lo que sí me preocupa es el tema de que nosotros construyamos el conocimiento. Entonces, 10 minutos, por favor, para cada grupo como máximo para hacer la exposición. Deben participar todos en la exposición, y organícense qué parte van a exponer cada uno, pero por favor, el tiempo es clave. El factor crítico del éxito para la última clase es el tiempo. Entonces, si algún grupo se excede en los 10 minutos, le voy a tocar la corneta del chacal de Don Francisco, y alto, pues, ¿no? Porque no va a faltar tiempo al resto. Entonces, un placer, muchas gracias por la atención, distinguidos, participantes del programa, y estaríamos en contacto la siguiente clase, y conmigo cualquier momento, por favor, dispuesto a colaborar. Tengan ustedes muy buenas noches, un placer saludarlos. Buenas noches, Hasta doctor. luego. Muchas gracias. Buenas noches, A doctor. ustedes. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Ya he concluido mi segundo módulo, papá. Me faltan ¿Qué ha pasado, papá?